¿Alguna vez has sentido que la mayor traición no vino de un extraño, sino de alguien que llevaba tu misma sangre? Esta no es solo una historia de pérdida, sino de algo más profundo, cuando la justicia se convierte en el único refugio para el alma herida. Hoy te traigo una de esas historias de venganza que no nacen del odio, sino del dolor de ser ignorado, traicionado y silenciado por quienes juraron protegerte. Álvaro siempre fue el hijo correcto, responsable, brillante, entregado a su trabajo. Mientras tanto, su hermano menor, Iván, vivía despreocupado, saltando de error en error con la bendición tácita de sus padres. Pero cuando la línea entre la confianza y la traición se rompe, hasta el más tranquilo puede alzarse como un guerrero silencioso. Esta es la historia de cómo un hombre que lo perdió todo a manos de su propia familia, eligió la verdad como su única arma. Porque a veces, el precio de no hablar es más alto que el de quedarse solo. Si tú también has sentido ese quiebre en el corazón, deja tu comentario con la frase «Yo también lo viví». Y no olvides darle like, comentar y compartir esta historia con alguien que necesite oírla. Porque a veces, la venganza es simplemente defender lo que uno es. La lluvia no daba tregua aquella noche. Golpeaba los cristales de mi ventana con la misma monotonía con la que yo revisaba líneas de código frente al monitor. Había algo hipnótico en ese momento, como si el mundo entero estuviera contenido en el parpadeo de mi pantalla. Vera, el proyecto que llevaba más de 2 años desarrollando, avanzaba con paso firme. Una inteligencia artificial diseñada para detectar fraudes financieros complejos, capaz de leer entre los patrones y anticipar errores humanos. Estaba por lograrlo. Estaba por cambiar algo. Pero entonces, el timbre sonó. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Eran más de las 10 y, sinceramente, en mi vida no quedaba casi nadie que viniera sin avisar. Me levanté, me puse un jersey y caminé hasta la puerta. Al mirar por la mirilla, me quedé helado. Iván, mi hermano menor, empapado, con la capucha calada hasta la frente, las manos en los bolsillos y esa media sonrisa que no sabía si era timidez o manipulación. Abrí la puerta, aún procesando lo irreal de la escena. «Iván, ¿qué haces aquí?», pregunté, sin poder ocultar el desconcierto. «Pasaba cerca. Pensé en verte. Ha pasado tiempo, ¿no?». «Demasiado. Hacía más de 1 año que no nos veíamos. Él vivía en Valencia, según mis padres, sin empleo fijo, saltando de proyecto en proyecto que nunca llegaba a cuajar. Siempre fue el carismático, el niño espontáneo de la familia. Yo era el metódico, el que no causaba problemas, el que llenaba silencios con trabajo. Entró, quitándose la chaqueta empapada y lanzándola sobre una silla. El salón pareció encogerse con su presencia. Miraba todo con ojos veloces. Mis libros de programación, el café frío sobre el escritorio, la pantalla de Vera aún encendida con líneas de código actualizándose en tiempo real. «¿Sigues con tu rollo ese de las máquinas?», dijo con una mezcla de burla y curiosidad. «Se llama inteligencia artificial», respondí con calma. «Estoy en la fase final. ¿Quieres agua? ¿Café?». Negó con la cabeza y se dejó caer en el sofá, estirando las piernas con familiaridad. Habló de fiestas, de conocidos en común, de tonterías. Yo asentía, sonreía con educación, pero mis pensamientos estaban en Vera, en cómo ajustar los filtros de verificación en los algoritmos de lectura cruzada. No podía evitarlo. Me levanté para traerle una botella de agua. Cuando volví, lo vi frente a mi ordenador, con las manos aún sobre el teclado. «¿Qué haces?», pregunté, intentando sonar casual. «Nada, solo miraba. Tu programa parece interesante». Cerró la ventana rápidamente y volvió al sofá como si nada. Yo fingí calma. Le creí.
O quise creerle. Era mi hermano. A pesar de todo, quería pensar que solo era curiosidad. Minutos después, se fue. Me dio una palmada en el hombro. Cuídate, hermano. Dale duro a tus máquinas. Se marchó bajo la lluvia sin paraguas. Yo cerré la puerta y me quedé en silencio. Algo no encajaba. Había una tensión latente en su mirada, una especie de ansiedad disimulada. Pero lo dejé pasar. Me convencí de que era paranoia, que estaba sobrecargado de trabajo, que Iván seguía siendo, pese a todo, mi hermano. Y sin embargo, ese momento, el clic de la puerta cerrándose tras él, fue la última vez que confié en alguien sin hacer preguntas. No imaginaba que apenas 3 días después estaría suspendido de mi trabajo, señalado como traidor, y que todo apuntaría hacia la única persona que creí incapaz de hacerme daño. No pasaron ni 72 horas desde aquella visita cuando mi mundo se desplomó. Aquella mañana, el mensaje de mi jefe, Bruno, apareció en mi móvil a las 7:16 con una frialdad inusual. Necesito verte en la sala principal. Ahora, ni siquiera un buenos días. Solo esa frase, suficiente para que el café me supiera metal. Cuando llegué a Quantix, la startup donde trabajaba desde hacía casi 5 años, el ambiente era denso, casi eléctrico. No tardé en darme cuenta de que todos evitaban mi mirada. Al entrar en la sala de reuniones, Bruno estaba allí, de pie, con 2 directivos a los lados y la pantalla gigante encendida. En ella, un logo que reconocí al instante. Datamax, nuestra competencia directa. Debajo, una interfaz con colores y diseño que conocía como la palma de mi mano. Era Vera, o al menos su copia exacta, solo que tenía otro nombre, Prisma. Me quedé inmóvil. Sentí como si el suelo se inclinara bajo mis pies. Álvaro, dijo Bruno con voz grave. ¿Tienes algo que contarnos? No pude hablar. Solo miraba esa pantalla como si fuera una pesadilla. El sistema fue anunciado esta mañana. Un algoritmo capaz de detectar fraudes con una precisión nunca antes vista, según ellos. Pero lo que vemos aquí es tu trabajo. Vera, incluso los atajos del teclado son idénticos. Solo que, curiosamente, tú no has dicho nada. Las palabras me herían más por el tono que por su contenido. Era la acusación implícita, la sospecha que ya había hecho nido en sus ojos. Yo no he filtrado nada, logré decir. No he compartido una sola línea de código fuera de aquí, pero sonaba débil, incluso para mí. ¿Cómo defenderte cuando no sabes cómo te atacaron? Bruno pidió una auditoría completa. Iban a revisar cada acceso, cada respaldo, cada archivo modificado. Álvaro, si esto se confirma como una filtración desde tu equipo, no solo perderás tu puesto, podrías enfrentarte a consecuencias legales. Por ahora, estás suspendido. Vete a casa. Salí de la sala sin mirar a nadie. Afuera llovía otra vez, como si el cielo insistiera en acompañarme en cada caída. Me senté en mi coche, las manos temblando, y abrí el móvil. Datamax ya inundaba las redes con anuncios de Prisma, la solución definitiva contra el fraude digital. Fotos, testimonios, promesas. Y yo ahí, sentado bajo la lluvia, sintiendo como cada segundo me alejaba más de todo lo que había construido. Volví a casa empapado por dentro. La pantalla seguía mostrando la interfaz de Vera, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía, algo se había quebrado, no solo en mi carrera, en mí. Entonces, como un relámpago, la imagen de Iván frente a mi ordenador volvió a mi mente. Sus dedos en el teclado, su sonrisa a medio camino entre la culpa y la provocación, su mirada esquiva. Sacudí la cabeza. No podía ser él. ¿Verdad? Era mi hermano.
Pero cuando la traición llega envuelta en el rostro que más confías, no solo se rompe el presente, se reescribe toda tu historia. Volver a casa de mis padres en Castellón no era algo que hiciera con frecuencia. En realidad, evitaba ese lugar todo lo posible. No porque me generara dolor físico, sino porque cada rincón de esa casa era un espejo de una infancia en la que aprendí a tragar las injusticias en silencio. Pero esta vez no iba por nostalgia, iba por respuestas. El cielo estaba encapotado y el viento agitaba las ramas secas de los naranjos cuando aparqué frente a la verja. Pero lo que me detuvo por un instante no fue el clima, fue un coche. Un SUV negro, moderno, costoso, estacionado justo delante de la casa. No era de mis padres. Y por supuesto, no podía ser de Iván. Oh sí, toqué el timbre. Me abrió mi madre, doña Clara, con el rostro algo sorprendido. Álvaro, qué raro verte por aquí. ¿Todo bien? Tragué saliva. ¿Iván está en casa? Necesito hablar con él. Sí, está arriba. Pero dime primero, ¿ese tono? No respondí. Crucé la entrada como un fantasma que vuelve al sitio donde fue invisible. Mi padre, don Mateo, estaba en su sillón de siempre, con el periódico en la mano. Levantó la vista brevemente. No empieces con tus cosas, Álvaro. Tu hermano está buscando empleo. No lo presiones. ¿Ese coche de afuera es suyo? Pregunté, sin rodeos. Mi madre suspiró. Dijo que lo compró con un préstamo de un amigo. Para moverse, buscar trabajo. Contuve la risa. ¿Y vosotros le creéis? Mi padre alzó la voz. Álvaro, no has venido en meses y lo primero que haces es acusar. Ya basta. No respondí. Subí las escaleras. Cada paso resonaba en mi pecho. La puerta estaba entreabierta. Iván estaba recostado en la cama, auriculares puestos, móvil en la mano. Al verme, se incorporó con una sonrisa sarcástica. Mira quién volvió de Silicon Valley. ¿Vienes a espiarme? Me crucé de brazos. ¿Qué hiciste con mi ordenador aquella noche? ¿Qué dices? Vera fue robado. La versión exacta. Cada línea. Y tú estuviste allí. ¿Estás loco? ¿Crees que yo? Me acerqué un paso. ¿Y el coche? ¿Quién te presta 30.000 euros sin intereses? Su cara se puso tensa. ¿No tienes pruebas?, dijo en voz baja. Así que cuidado con lo que dices. En ese momento, llegaron nuestros padres, alarmados por los gritos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mi madre. Yo respiré hondo. Vera fue robado, y creo que Iván tuvo acceso directo. Solo necesito que me diga la verdad. Mi madre miró a Iván. ¿Es cierto? Iván bajó la vista. Luego la levantó con lágrimas artificiales. No hice nada. Álvaro está obsesionado, siempre buscando culpables. Don Mateo me apuntó con el dedo. Eso es suficiente. Estás fuera de control. Tu hermano está intentando cambiar y tú lo destruyes. Mi madre lo abrazó como si tuviera 10 años. Álvaro, tú ya has triunfado. ¿Qué ganas con esto? Me quedé quieto, helado por dentro, escuchando sus voces, viendo el teatro repetirse. Y fue ahí donde entendí algo devastador. La verdad no siempre importa cuando el amor ya ha elegido un bando. Cerré la puerta detrás de mí, bajé las escaleras, crucé el jardín en silencio. No dije adiós. No valía la pena. Ese día, por primera vez en mi vida, supe que ya no pertenecía a esa casa y que, si quería recuperar mi verdad, tendría que hacerlo solo. Esa noche regresé a Bilbao manejando bajo una lluvia persistente, pero el agua no era lo que más me pesaba. Lo que me ahogaba era esa conversación, esos abrazos que no fueron para mí, esas palabras que se clavan no por lo que dicen, sino por lo que omiten. Mis padres no solo dudaron de mí,
me anularon. Me redujeron a una amenaza, mientras protegían, una vez más, al que siempre causó los problemas. Al llegar a casa, me senté frente al ordenador, pero no encendí nada. Solo miré fijamente el reflejo de la ventana, empañada por el vapor del interior, con mi propio rostro medio borrado. Y como suele pasar en los momentos de crisis, el pasado empezó a golpearme sin piedad. Tenía 10 años cuando Iván rompió el jarrón de cristal que mamá amaba. Estábamos jugando. Él corrió, tropezó y el jarrón estalló en 1000 pedazos. Lloró de miedo, claro, pero no de culpa. Papá llegó y me miró directo. Tú eras el mayor, deberías haberlo vigilado. Me castigaron toda la tarde. Iván comió helado esa noche. A los 15, mamá encontró su monedero vacío. Yo sabía que había sido Iván. Le vi comprando dulces con billetes. Pero cuando lo confrontaron, puso cara de víctima. Ella solo le revolvió el cabello. No seas travieso, mi amor. A mí ni me miró. Podría hacer una lista, casi enciclopédica. Cada error de Iván, cada silencio de ellos, cada momento en que yo aprendí que portarse bien no garantizaba nada. Ni cariño, ni justicia, ni lealtad. Solo soledad y responsabilidad. En la universidad, yo trabajaba por las noches para pagarme la matrícula mientras Iván exploraba qué quería hacer con su vida. ¿Con todo pagado? Claro. Y cada vez que yo mostraba cansancio, mi madre decía, no te compares, cada uno es diferente. Y yo me callaba, siempre me callaba. Hasta esa noche, en la casa de Castellón, nunca había sentido que la infancia podía pesar tanto. Lo que me habían hecho no fue cruel a propósito, pero sí fue constante. Un favoritismo que se vestía de excusas. Un amor condicionado a la fragilidad de uno y la fortaleza del otro. Y yo, el fuerte, me rompía por dentro cada vez más. Volví la mirada hacia el estante donde aún estaba la vieja foto familiar. Los 4 sonriendo en una playa. Yo con 7 años, Iván con 1. A veces me preguntaba si esa fue la última vez que me sentí parte de algo. La traición de Iván no fue solo robar mi código. Fue confirmar lo que siempre supe, que él nunca necesitó merecer lo que se le daba. Y yo nunca iba a ser lo suficientemente bueno para que me creyeran sin pruebas. Y esa era la herida más profunda. La que no sale en los informes ni en los titulares. La que arrasó con la inocencia y convirtió a un hijo ejemplar en un hombre dispuesto a pelear solo. Porque si la familia te niega la verdad, entonces la verdad tiene que convertirse en tu familia. A la mañana siguiente, el cansancio era un peso más emocional que físico. No había dormido más de 2 horas, y sin embargo, algo dentro de mí no dejaba de girar. Un pensamiento, una grieta minúscula que se había abierto en la tormenta. Un recuerdo técnico, un detalle que, al principio, parecía irrelevante. Justo antes de la visita de Iván, había dejado incompleto un parche en Vera. Me levanté de golpe, encendí el ordenador y accedí al historial del código. Ahí estaba, un módulo de la función de búsqueda que, en ciertos escenarios complejos, devolvía resultados erróneos. No lo había corregido aún porque solo fallaba en casos muy específicos, como inversiones internacionales con múltiples divisas. Lo tenía agendado para esa misma semana. Entonces lo entendí. Si Prisma había sido creado a partir de mi código, también tendría ese fallo. Y ese fallo, si era detectado, podía hundirlo. Lo que me robaron no era perfecto, y ahí estaba mi oportunidad. Sin perder tiempo, llamé a la única persona en Quantix que aún podía confiar en mí. Lucía, mi excompañera de equipo, inteligente, meticulosa y, sobre todo, íntegra. Necesito que me escuches, le dije casi sin respirar. Sé que estoy suspendido,
Pero tengo una prueba. Prisma tiene un error crítico, el mismo que dejé sin corregir en Vera. Ella dudó. Álvaro, se te ven hablando conmigo, pueden despedirme también. Solo necesito que pruebes algo. Una consulta compleja, un caso real. Si el resultado es incorrecto, sabremos que usaron mi base. Un largo silencio. Mándamelo, pero esto me lo pagas con café para todo el mes. Sonreí por primera vez en días. Esa tarde, ella corrió una prueba desde una cuenta anónima. Le pidió a Prisma una recomendación de inversión para una cartera mixta en América Latina con exposición a criptomonedas. El resultado, un fondo que había sido disuelto hace 6 meses por fraude. Confirmado, escribió Lucía. Está roto, exactamente igual al fallo de Vera. Mi pulso se aceleró. El algoritmo defectuoso no solo demostraba el robo, sino que lo convertía en un peligro público. Prisma estaba siendo promovido por Datamax como una solución revolucionaria, y sin embargo, podía llevar a empresas reales a cometer errores catastróficos. Necesitábamos más pruebas. Lucía se comprometió a hacer una serie de pruebas técnicas durante toda la noche. Yo, por mi parte, preparé un informe detallado con capturas, referencias y metadatos del código. Todo lo que demostrara que Prisma había sido construido sobre los cimientos robados de Vera. No tenía miedo, solo una claridad dolorosa. No estaba actuando por rencor, ni siquiera por orgullo. Lo hacía porque, si no luchaba por lo que había creado, entonces Iván ganaba. Y con él, todos los que creen que el talento se puede comprar, copiar o pisotear sin consecuencias. Lo que estaba en juego ya no era solo mi reputación. Era el principio mismo de que la verdad, incluso imperfecta, siempre deja huella. Y esa huella podía llevarnos directo a la caída del impostor. Esa noche, en silencio y sin ninguna promesa de redención, me senté frente a mi escritorio, sabiendo que mi vulnerabilidad podía ser, esta vez, mi fuerza más letal. El informe estaba listo. 83 páginas que documentaban cada coincidencia, cada línea de código duplicada, cada error replicado de Vera en la versión de Prisma. Lo revisé 3 veces, como si fuera un manifiesto de dignidad, no solo de programación. Porque lo era. Era mi voz en medio del ruido, mi defensa frente a un mundo que había decidido creerle al más carismático, al más conveniente. Lucía y yo decidimos dar el siguiente paso: contactar con el Comité de Ética y Transparencia Digital de España. Teníamos pruebas sólidas y sabíamos que Prisma ya estaba siendo implementado por varias entidades bancarias. No se trataba solo de venganza. Era una cuestión de responsabilidad. Prisma no solo era un plagio, era un riesgo sistémico. Coordinamos una reunión en Madrid. El comité accedió a escucharnos, intrigado por el nivel técnico del material. Viajé en tren toda la noche, sin pegar ojo. Me senté frente al equipo de expertos, traje puesto por primera vez en meses, y empecé a hablar. Al principio temblaba, pero conforme describía cada pieza robada, cada error que demostraba el origen, mi voz se volvió firme. Ellos escuchaban en silencio. No es solo una copia, concluí. Es una amenaza. Si alguien toma decisiones financieras basadas en Prisma, puede arruinarse, y no lo sabrá hasta que sea demasiado tarde. Lucía mostró las pruebas en vivo. El algoritmo recomendaba inversiones quebradas, datos desactualizados, respuestas incoherentes. Al terminar, el silencio fue absoluto. Luego, uno de los expertos del comité habló. Esto no es solo una infracción técnica, es una bomba de tiempo. 2 días después, la noticia estalló. El sistema estrella de Datamax en duda por errores críticos y presunto plagio, decían los titulares.
Ex-ingeniero revela pruebas de robo de código en el corazón de Prisma. Agregaban otros. Quantix, al ver el escándalo, me llamó. Bruno, el mismo que me había suspendido sin escuchar, me recibió en su despacho. Esta vez sin tensión, pero tampoco con humildad. ¿Estás seguro de todo esto, Álvaro? Porque si fallamos, nos hundimos todos. Estoy seguro, respondí, sin pestañear. Y usted también lo sabe. Horas después, junto al equipo legal y de relaciones públicas de Quantix, organizamos una rueda de prensa. Lucía y yo subimos al escenario. Ella abrió la presentación con calma, mostrando los errores documentados. Yo hablé después, con menos técnica y más verdad. Este sistema no es una innovación, es un robo. Y lo peor, un robo mal hecho. Las cámaras captaron cada palabra. Las redes estallaron. Los clientes de Datamax se retiraron en masa. Las entidades regulatorias abrieron investigaciones. En menos de una semana, Prisma fue desactivado, su valor en bolsa desplomado, y el CEO de Datamax dimitió entre murmullos de fraude. Quantix me restituyó mi puesto, pero no como antes. Ahora era jefe de desarrollo, con un equipo completo bajo mi mando y autonomía total para lanzar la nueva versión de Vera. Bruno me estrechó la mano. «Nos salvaste el cuello». «No, me salvé a mí mismo», respondí. Esa noche, en mi piso de Bilbao, abrí una botella de vino barato y brindé en silencio con Lucía por videollamada. Ella levantó su taza de café. «A la verdad», dijo, «a la justicia», completé. Habíamos expuesto al gigante, pero lo que más me sorprendía no era haberlo derrotado. Era haberlo hecho sin gritar, sin venganza, solo con hechos, solo con verdad, porque a veces el mayor acto de justicia es simplemente no callarse más. El éxito mediático fue rotundo, pero la victoria tenía un sabor amargo que se me quedó en la boca como un café olvidado en la encimera. Mientras los correos de felicitación llegaban uno tras otro, mientras Vera era reconocida como una de las promesas tecnológicas del año, mi móvil vibró con un nombre que no veía desde hacía semanas: mamá. Álvaro. Su voz sonaba temblorosa, como si el aire le costara. Han venido unos hombres a casa, trajeados, fríos. Dijeron que Iván les debía dinero, que vendió información a través de contactos que ahora no quieren quedar mal. Estaban furiosos. Amenazaron. Nos preguntaron si sabíamos dónde estaba. Me quedé en silencio. ¿Dónde está Iván? No lo sabemos. Desapareció desde que estalló el escándalo. Ni una llamada. Nada. Y ahora tú vas por la televisión diciendo que todo fue culpa de él. Yo no dije su nombre, mamá. Dije la verdad, que se robó el código, que lo usaron, que era peligroso. Mi padre tomó el teléfono. Has puesto en peligro a toda la familia, Álvaro. Estás cegado por tu ego. ¿Qué clase de hermano eres? Respiré hondo, sintiendo como esa frase. ¿Qué clase de hermano eres? Caía como un mazo sobre una estructura que llevaba años agrietándose. ¿Qué clase de hermano es el que roba? Miente, desaparece cuando el daño está hecho. Respondí con voz baja pero firme. Si Iván está huyendo, es porque eligió ese camino. No me pidan que lo salve, cuando nunca quiso salvarse a sí mismo. Corté la llamada. Me temblaban los dedos, pero no por culpa. Por fin había dejado de cargar con el peso que no me correspondía. Durante los días siguientes, recibí solo un mensaje de mi madre. 4 palabras que lo decían todo. Ayuda a tu hermano, por favor. Lo leí varias veces antes de borrarlo. Sin odio, sin dolor. Solo con la claridad de quien ha cruzado un punto sin retorno. Iván seguía desaparecido. Algunos rumores decían que estaba en Lisboa, escondido.
otros que había salido del país con documentos falsos. Pero yo ya no buscaba explicaciones. Él eligió, y mis padres también eligieron, mirar hacia otro lado hasta que el fuego los alcanzó. Esa fue su lealtad y también su condena. Yo había aprendido que, a veces, para sanar, uno tiene que abandonar el rol del hijo ejemplar y convertirse en algo más. Un adulto que se respeta, aunque eso signifique dejar atrás a quienes más amas. Mi piso seguía igual, sobrio, funcional, sin adornos familiares. Solo quedaba una caja cerrada sobre el armario. Dentro, la vieja foto de la playa. Ya no la quería colgar. Ya no me pertenecía. Porque no todos los enemigos llevan máscara. Algunos llevan tu apellido. Y la única forma de sobrevivir es decir basta. A veces, creemos que las historias de venganza son solo ficción, dramas exagerados para entretenernos. Pero la verdad es que muchas veces nacen de lo más real, de una traición callada, de un abandono familiar, de años de silencios acumulados. Álvaro no buscó destruir a nadie. Solo quería que alguien, por una vez, lo escuchara, que su verdad tuviera peso, que su dolor no fuera invisibilizado. Y para lograrlo, no gritó, no se vengó con violencia. Lo hizo con hechos, con dignidad, con inteligencia. Esta historia no trata solo de justicia profesional. Es una de esas historias de venganza que nacen cuando alguien, por fin, se elige a sí mismo. Porque hay heridas que no se curan con perdón, sino con respeto propio. Si alguna vez sentiste que tu voz no fue escuchada, que tu lealtad fue traicionada por quienes más amabas, deja tu comentario con la frase, yo también lo viví. Quizá no estés tan solo como crees. Y si esta historia te tocó el alma, no olvides darle like, comentar y compartirla con alguien que necesite recordar que defenderse también es una forma de amar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.